Puig me parece que es un escritor con el cual la literatura argentina tiene una deuda muy grande, y una deuda que creo que no va a poder pagar nunca, entre otras cosas porque Puig es un escritor muy anómalo para la literatura argentina. Pero tiene una deuda también en el sentido de que al mismo tiempo pareciera que Puig no existe como escritor argentino. O sea, nadie habla de Puig. Es como si no hubiera sido asimilado a la literatura argentina, como si fuera un escritor extranjero o un escritor deportado, por razones que todavía siguen siendo misteriosas para mí. Pero me interesaba interrogar un poco ese misterio en el momento en que escribí ese libro. Yo creo que Puig justamente es un escritor interesante porque es el primer escritor argentino que yo diría que puede escribir desde una tradición que no es literaria, ¿no? Es el primer escritor argentino que impone de algún modo, por lo menos durante un tiempo, el tiempo que duró su éxito y su escándalo, que impone una figura de escritor completamente excéntrica, ¿no? Que es la de, bueno, un escritor que se alimenta de todo lo que no es literatura, ¿no? Entonces ese trabajo con esa zona extraliteraria o esa pasión por los bordes de la literatura me parece que es muy interesante, ¿no? Hay muchos escritores argentinos, o no sé si muchos, pero hay varios escritores argentinos que merodean por esa zona, no exactamente de la misma manera o con la misma política que Puig, pero Puig creo que tiene eso, que es uno de los pocos escritores argentinos que se atrevió a asomar la cabeza, ¿no?, al abismo de lo no literario. Y creo que con eso hizo una literatura extraordinaria, ¿no? Realmente que yo diría absolutamente precursora. Igual, digamos, mi relación con Puig también fue cambiando mucho. Ese libro tiene ya, qué sé yo, casi 10 años, no volvería a escribir lo mismo, no reniego de las ideas que están allí, pero por ejemplo, desde ese momento hasta ahora, yo me di cuenta que hay en Puig algo que es mucho más importante que todo ese trabajo con los géneros menores y con la propiedad en la literatura, y mucho más importante que todas esas razones que son finalmente como argumentaciones teóricas, ¿no? Teóricas, digo, argumentaciones del que lee a Puig. Me parece que Puig logró una música, ¿no? O sea, hay algo en esa literatura totalmente anónima que es como una música que no existe en ninguna otra parte, o sea, que no se oye en ningún otro lugar en la literatura argentina, ¿no? Y realmente que él haya sido capaz de destilar esa música que crece como una especie de yuyo sonoro, ¿no?, entre esos adoquines que son los chismes y las voces de las mujeres y los secretos íntimos que intercambian las personas en sus casas, que haya hecho crecer esa música en medio de ese tejido de anonimatos, me parece siempre como una experiencia estética extraordinaria, ¿no? Es como una música muy, muy, muy asordinada, muy menor, que al mismo tiempo, digamos, coquetea con la muerte de lo artístico y al mismo tiempo es el colmo de lo artístico, ¿no? Es difícil decirlo porque, bueno, difícil, qué sé yo, describirlo, pero yo diría que es eso, como haber tocado el corazón de lo no literario y haber descubierto ahí, como yo te dijera, no sé, la quintesencia de la literatura, ¿no? Que es como ni siquiera es una melodía, ¿no? Es como esas cosas que uno tararea casi sin darse cuenta, sin poder decir qué es lo que está tarareando, ni dónde lo escuchó. Es como un aire, ¿no? Es la idea misma del aire. Así, a mí me gustaría muchísimo poder escribir una literatura que se resumiera en un airecito. ¿Eso es lo que desarrollás en el libro sobre la tradición de Argentina? No,
esa fue la evolución de mi pensamiento sobre Puig desde que escribí ese libro hasta ahora. No, lo que yo desarrollaba ahí era más bien una serie de ideas, yo diría como de política literaria, ¿no? O sea, trataba de describir cómo era la política literaria de un escritor como Puig y de mostrar, digamos, en qué esa política literaria era totalmente extravagante respecto de las políticas literarias disponibles entre los escritores argentinos contemporáneos a Puig, ¿no? ¿Y él alcanzó a leerlo? Sí, yo se lo llevé cuando él vivía en Río. Yo fui una vez de vacaciones a Río y aproveché, acababa de terminar el manuscrito y estaba realmente muy entusiasmado con llevárselo y además con conocerlo. Y fui a visitarlo y fue una de las decepciones más atroces así de mi no sé si decir de mi vida literaria. Fue así tremendo. Realmente yo creo que no hay que conocer nunca a los escritores así que uno admira, nunca hay que conocerlos personalmente. Me parece que que los riesgos a los que uno se expone son fatales y además, en caso de sortearlos, la desesperación que a uno le agarra frente a ese escritor en persona nunca va a ser compensada por la satisfacción que ese encuentro va a deparar, ¿no? Me parece que cuando un escritor, digamos, que admira a otro escritor, se encuentra con ese otro escritor, lo único que puede salir de ahí es como una historia a la Henry James, o sea, una historia totalmente patética de decepción, engaño y traición, ¿no? Y Puig en ese momento estaba amargado y tenía una relación como de mucho resentimiento con la Argentina. Hacía mucho tiempo que no volvía y se sentía muy abandonado por sus amigos escritores en la Argentina, sentían que nadie hacía nada por él, y al mismo tiempo tenía tenía como un delirio megalomaníaco, ¿no? Entonces me mostraba, por ejemplo, me impresionó mucho que no tenía biblioteca casi, o que la única biblioteca que tenía en su casa tenía todos sus libros traducidos a todos los idiomas. O sea, era prácticamente una biblioteca no muy grande, digamos, como esta, llena de las ediciones en distintos idiomas de sus libros. Y después tenía una biblioteca gigantesca, o sea, la biblioteca había sido reemplazada por la videoteca, ¿no? Y ya no iba al cine, y nuestro encuentro así languidecía todo el tiempo, o sea, era como una especie de crepúsculo insoportable. Y le di mi manuscrito y lo dejó así sobre el televisor ¿no? Después, o sea, sí, yo me reía mucho, pero en su momento fue tremendo. Lloró mucho contra la Argentina, o sea, hablaba pestes de la Argentina, pestes, y decía todo lo que él había hecho por los escritores argentinos que a él le gustaban en el exterior, y todo lo que los escritores argentinos no habían hecho por él en su propio país. Pero era como alguien, digamos, impaciente por terminar una cita, pero no porque tenga algo que hacer después, sino porque después, lo que venía después era así el ocio, ¿no? O una especie de aburrimiento inconsolable. Era muy raro. Una cosa interesante que me contó que era muy graciosa era que se pasaba medio la vida viajando por el mundo asistiendo a congresos de coleccionistas de video, que ahí me pareció que había como un devenir posible de la temática de la literatura de Puig, ¿no? Como una especie de devenir de ciencia ficción muy interesante. Y entonces me contaba que había estado, no sé, en un congreso en Miami de coleccionistas de video, que por supuesto yo imaginaba que eran reuniones de mafiosos, o sea, de piratas del video, pero así a escala mafiosa, y mezclado con el tráfico de drogas, no sé, y me contaba que, no sé, que en Miami había descubierto, qué sé yo, unas copias en video de unas películas de cine franquista. En ese momento estaba totalmente fascinado con el cine franquista. Era como el cine mexicano, digamos, había descubierto el cine franquista. Pero fue muy decepcionante. Así como inversamente proporcional al efecto que me producen sus libros.
Para terminar, ahora sí, saludamos el estreno de la película El Censor de Eduardo Calcaño, que fuera guionada por Alan Pauls, que estuvo con nosotros hace algunas semanas y que nos deja este mensaje.